Vamos a estudiar un final muy interesante. En esta posición, las blancas tienen el rey en la casilla F3 y dos peones, uno en A5 y otro en H4. Y las negras tienen su rey en la casilla E7 y dos peones también en las casillas A6 y H5. Ahora las blancas harían la jugada rey E3, con lo cual toman la oposición distante y de esta manera van a conseguir obligar a las negras que van a tener que perder uno de sus peones. Sin embargo, las negras pueden elegir qué peón quieren perder. Así que, ¿qué peón tienen que defender las negras? ¿Con qué peón les interesa quedarse? Pausa el vídeo si quieres y trata de encontrar la continuación con negras. Si las negras perdieran el peón de H5, entonces se llegará a un final en la que los peones bloqueados, el peón blanco estará en la casilla A5 y ya ha pasado de la mitad del tablero. Así que las negras perderán el final, como ya vimos en un vídeo en el que hablábamos de las dos reglas de Cherón. En ese vídeo vimos que si el peón bloqueado pasaba de la mitad del tablero, entonces las blancas ganaban en todos los casos. Así que, ¿qué peón tienen que defender las negras? ¿Con qué peón les interesa quedarse? En lugar de perder el peón de H5, les interesa perder el peón de A6, porque de esta manera se llegará a un final en el que el peón de H4 está bloqueado pero antes de pasar la mitad del tablero. Y como el peón de H4 no ha pasado la mitad del tablero, entonces para saber si las blancas pueden ganar, construimos la zona ganadora de Cherón. Recordamos que para formar dicha zona partíamos del peón bloqueado negro y dábamos dos pasitos en diagonal, de manera que nos queda esta otra diagonal. Y si ahora eliminamos las dos columnas adyacentes a los peones bloqueados, en este caso eliminamos las columnas G y F, entonces nos queda esta diagonal que configura este triángulo que marcamos aquí en rojo, de manera que las blancas solo pueden ganar si el peón blanco estuviese dentro de este triángulo. Como en este caso el peón blanco está fuera de este triángulo, las negras van a conseguir tablas. Vamos a verlo. Si después de la jugada rey E3 las negras hacen, por ejemplo, rey D7, permitiendo que las blancas capturen el peón de H5, entonces las negras van a perder. La partida seguiría rey F4 y ahora las negras no llegan a tiempo de capturar el peón de A5 porque van a necesitar 1, 2 y 3 tiempos con el rey para capturar el peón blanco y luego necesitarán otro tiempo para quitarse del camino de su peón, o sea, 4 tiempos con el rey, y luego el peón necesitará 1, 2, 3, 4 y 5 movimientos para llegar a coronar. Sin embargo, en esta posición, las blancas necesitarán 1 y 2 movimientos para capturar el peón negro, y luego necesitarán otro movimiento para quitarse del camino del peón blanco, es decir, 3 movimientos con el rey, y el peón blanco necesitará 1, 2, 3 y 4 movimientos para llegar a coronar. Es decir, las blancas necesitarán 7 movimientos, mientras que las negras necesitarán 9 movimientos. Por tanto, las blancas ganan en esta carrera de peones. Vamos a verlo. Después de rey C6, las blancas continuarían rey G5 y después de rey B5, las blancas continuarían rey por H5, rey por A5, rey G6, rey B4, H5, A5, H6, A4, H7, A3 y ahora las blancas hacen H8 coronan dama y llegan a tiempo de frenar al peón negro, así que las blancas ganan sin problemas. Así que después de la jugada rey F4, las negras no pueden ir a capturar el peón de A5 y tienen que quedarse en el flanco de rey. Por ejemplo, después de rey D6, ahora las blancas continuarían rey G5 y después de rey E5 las blancas capturan el peón con rey por H5 y el final lo van a ganar porque el peón de A5, que es el peón bloqueado, ha pasado la mitad del tablero. Así que las blancas van a entregar el peón de H4 y luego van a ir con su rey a capturar el peón de A6 y van a ganar con el peón de A5. Vamos a verlo. La partida seguiría rey F5 y después de rey H6. Ahora no tiene sentido que las negras intenten capturar el peón de H4 con rey G4 porque las blancas continuarían H5 y el rey blanco defiende el peón y las blancas van a ganar.
Después de rey f5, las blancas continuarían rey g7 y luego van a avanzar el peón y ganan, ya que después de rey g5, las blancas continúan h6 y luego el peón corona y las blancas ganan. Y si después de la jugada rey h6, las blancas hacen rey f6, intentando acorralar al rey blanco para conseguir tablas, pero las blancas continuarían h5 y después de rey f7, el rey negro se ha visto obligado a apartarse y ahora el rey blanco puede salir con rey g5 y el rey blanco va a acercarse a capturar el peón de a6, mientras que las negras tendrán que ir a capturar el peón de h5 para impedir que corone y no llegarán a tiempo de impedir la coronación del peón de a5. Después de rey g7, las blancas continuarían rey f5 y después de rey h6, la partida seguiría rey e5, rey por h5, rey d5, rey g5, rey c6, rey f5, rey b6, rey e6, rey por a6, rey d7, el rey negro intenta llegar a la esquina a8 para conseguir tablas, pero las blancas continuarían rey b7 e impiden que el rey negro se acerque y luego van a avanzar su peón y ganan. Por eso, después de la primera jugada rey e3, las negras no pueden permitir que las blancas capturen el peón de h5, así que tienen que contestar con rey f7, manteniéndose en el flanco de rey para tratar de defender el peón de h5 y entregar por el contrario el peón de a6 para llegar a un final en el que van a conseguir tablas. Después de la jugada rey f7, la columna principal en la que los reyes estaban en oposición distante era la columna E, así que las blancas aplican la técnica del rodeo con rey d4 y así van avanzando y van ganando territorio e invadiendo en el campo enemigo. Ahora sería un error la jugada rey e6 porque las blancas continuarían rey e4 y toman la oposición y son las blancas las que van a ganar, porque van a ser capaces de pisar una de las tres casillas críticas del peón bloqueado en h5 y por tanto las blancas lo van a poder capturar y van a ganar la partida. Después de rey f6, las blancas continuarían rey f4 y vuelven a tomar la oposición, así que las negras tienen que apartarse con su rey y las blancas van a poder pisar una de estas tres casillas, que son las tres casillas críticas del peón bloqueado en h5. Después de rey g6, las blancas continuarían rey e5 y ya han pisado una de las casillas críticas del peón y lo van a poder capturar. Después de rey g7, las blancas continuarían rey f5 y después de rey h6, las blancas continúan rey f6 y ahora el rey negro se tiene que apartar con rey h7 y las blancas continuarían rey g5 y van a capturar el peón y ganan. La partida seguiría rey g7 y después de rey por h5 el final está ganado, como ya sabemos, ya que el peón bloqueado ha pasado de la mitad del tablero. La partida seguiría rey h7 y después de rey g5 las negras continuarían rey g7, pero ahora las blancas abandonan el peón de h4 y se van a acercar con su rey a capturar el peón de a6 y las negras no pueden hacer nada por impedirlo, porque tienen que capturar primero el peón de h4 para que no corone y no van a llegar a tiempo de defender la coronación en el otro lado. Después de rey f5, la partida seguiría rey h6, rey e5, rey h5, rey d6, rey por h4, rey c6, rey g5, rey b6, rey f6, rey por a6, rey e7 y ahora las blancas continúan rey b7 y luego las blancas van a avanzar su peón, así que las blancas ganan. Sin embargo, después de la jugada rey d4, las negras pueden jugar rey f6, ocupando la oposición en diagonal, y de esta manera las negras consiguen impedir que el rey blanco se acerque al peón de h5 y las negras van a conseguir tablas. Por ejemplo, si ahora las blancas hacen rey e4, entonces las negras continúan rey e6, enfrentándose al rey blanco y tomando la oposición, así que no le van a dejar pasar. Y si después de la jugada rey f6 las blancas hacen la jugada rey d5, entonces las negras continúan rey f5, tomando la oposición en horizontal y no dejan pasar al rey blanco hacia el peón de h5, con lo cual las negras van a conseguir defender su peón y consiguen tablas. Las negras defienden a ultranza el peón de h5 porque saben que es el peón que tienen que defender.
no les importa entregar el peón de A6 porque saben que aunque las blancas capturen el peón de A6, se llegará a un final de tablas. Después de la jugada rey F6, las blancas pueden ir a capturar el peón de A6, por ejemplo con rey C5, pero las negras saben que consiguen tablas porque conocen la regla de Cherón. Después de rey E6, las blancas continuarían rey B6 y después de rey D6, las blancas capturan el peón con rey por A6 y después de rey C6, las blancas continuarían rey A7 y después de rey C7, las blancas continúan A6 y después de rey C8, ahora las blancas pueden sacar a su rey con rey B6 e intentar acercarse a capturar el peón de H5 para luego coronar el peón de H4. Pero después de rey B8, el rey negro va a capturar el peón de A6 y luego va a llegar a tiempo de conseguir tablas. Recordemos cómo conseguíamos formar la zona ganadora en la regla de Cherón. Cogíamos el peón negro bloqueado, dábamos 2 pasitos en diagonal hacia el centro del tablero y se nos forma esta otra diagonal. Si ahora quitamos las 2 columnas adyacentes a los peones bloqueados, es decir, en este caso nos olvidamos de la columna G y de la columna F, entonces se forma este triángulo que delimita la zona ganadora. Es decir, las blancas para ganar tendrían que tener su peón pasado dentro de este triángulo marcado en color rojo. Como en este caso el peón blanco está fuera de la zona ganadora, entonces las negras consiguen tablas. Vamos a verlo. Después de rey C6, ahora el rey blanco va a acercarse a capturar el peón de H5 para luego tratar de coronar su peón de H4. Pero mientras tanto, el rey negro se acercará a capturar el peón de A6 y le dará tiempo de volver para conseguir tablas. Después de rey A7, la partida seguiría rey D6, rey por A6, rey E6, rey B6, rey F6, rey C6, rey G6, rey D6, rey por H5, las blancas han capturado el peón, pero las negras llegan a tiempo de ocupar la casilla H8 y van a conseguir tablas. Después de rey E7, el rey negro quiere acercarse a la esquina y después de rey G6 continuarían rey F8 y van a conseguir tablas porque van a llegar a la esquina H8 y el peón blanco no podrá avanzar. Si ahora las blancas intentan rey H7 para que el rey negro no pase, entonces las negras hacen rey F7 y se van a quedar entre las casillas F8 y F7 y no van a permitir que el rey blanco salga de la columna H y por tanto el peón blanco no podrá coronar. Después de H5, la partida seguiría rey F8 y si ahora las blancas quieren salir de la columna H con rey G6, entonces las negras hacen rey G8 y luego van a llegar a la esquina y la partida es tablas. Después de H6, rey H8, no hay manera de expulsar al rey negro de la esquina porque después de H7 la partida termina en tablas por rey ahogado. Y si después de la jugada rey F8 las blancas hacen H6, entonces las negras simplemente hacen rey F7 y después de rey H8 las negras continúan rey F8 y consiguen tablas, ya que después de H7 las negras hacen rey F7 y la partida termina en tablas porque ahora es el rey blanco el que queda ahogado. Vamos a retroceder hacia atrás. En esta posición en la que construíamos la zona ganadora de Cherón, vamos a tratar de entender por qué se construye de esta forma tan curiosa. Cuando el rey blanco capture el peón de H5, entonces se acercará en diagonal a través de las casillas G6 y F7 para tratar de impedir que el rey negro se acerque hacia la esquina H8. Y si el peón blanco estaba dentro de este triángulo rojo, entonces cuando el rey negro captura el peón, caminará a través de esta diagonal para intentar acercarse a la esquina H8. Así que estos son los 2 caminos en diagonal que van a seguir los reyes para intentar interceptarse el paso, de manera que el rey blanco impedirá que el rey negro llegue a la esquina. Sin embargo, si el peón blanco, como en este caso, está fuera del triángulo rojo, entonces el rey negro, después de capturar el peón, podrá atravesar por fuera de este triángulo amarillo y el rey blanco no se verá capaz de impedir su paso. Por tanto, la partida terminará en tablas. Espero que hayas aprendido todas estas técnicas y puedas aplicarlas en tus propias partidas. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta,
suscríbete y compártelo en tus redes sociales.